Estás listo para irte a estudiar inglés a Irlanda. El clima te causa un poco de temor porque nunca has estado en un lugar donde hace demasiado frío. Bueno, a comparación de lo que estamos acostumbrados los países latinoamericanos, donde las temperaturas no llegan a ser muy bajas y el miedo de llegar a una nueva ciudad te causa un poco de conflicto porque te pueda detener de hacer algunas actividades o pegar en el estado anímico. Hoy les voy a platicar si el clima juega un factor importante a la hora de desarrollar tus actividades en Irlanda. Así que sin más pues, vámonos con el video. Es importante tomar ciertas previsiones previo a nuestra llegada. Al llegar a un clima al que no estamos acostumbrados, probablemente nos pueda llegar a generar alguna enfermedad. Por eso, previo a tu llegada te recomiendo a lo mejor consumir un poco de vitamina C para evitar cualquier circunstancia. En caso de que te llegues a enfermar, pues no te pegue tan fuerte, o en su defecto estar preparados para poder surfear este clima que sin lugar a duda llega a ser bastante molesto al principio porque no estamos acostumbrados a él. Pero, ¿realmente es un factor que nos va a impedir hacer nuestras actividades? Pues déjame decirte que el clima no es un stopper para que la ciudad, al menos en Dublín, se detenga. Sí hay ciertas excepciones donde puede haber alertas de viento, porque las velocidades que alcanza el viento pueden llegar a ser bastante fuertes y llegan a generarse ciertas alertas. En un periodo de 2 años que estuve por allá, únicamente escuché de 2 alertas, pero esto no te detenía, solamente eran alertas amarillas para que estuvieras al pendiente. El viento es un factor súper importante que debes de considerar, independientemente de la lluvia. Alguna vez yo trabajando como como driver, mejor dicho, observé que a una van el viento le arrancó la puerta. Pero fue una vez y digamos que era un área abierta y muy cerca, aún enfrente del aeropuerto, esto ocurrió allí. Fue el único percance que yo llegué a ver, pero afortunadamente no pasó a mayores. Sin lugar a duda, el viento juega un factor importante en temas, digamos, que puedan generar algún riesgo. Independientemente del viento, debes de considerar la temperatura. La temperatura no se manejan temperaturas tan bajas. A lo mejor sí podrás llegar a tocar los -1, si acaso los -2 en sensación térmica. Pero son muy pocos los eventos que ocurren esto. A mi llegada, lo primero de la forma en la que me recibió Irlanda, yo llegué en enero y en marzo del 2018 fue la primera nevada que ocurría, una tormenta de nieve que no ocurría después de 10 años, o al menos eso decían los periódicos y algunas publicaciones en Facebook. Fue una tormenta de nieve que nos atrapó por 2 o 3 días en nuestras casas sin poder salir. En algún momento las tuberías se llegaron a congelar y por ende el agua también, y teníamos algunos problemas con las tuberías. Pero es algo que no es muy común, o al menos en ese entonces no era muy común que sucediera en Dublín. Tienes que estar un poco alerta en el sentido del clima porque puede jugar entre 2 factores. Que uno como no está acostumbrado a este tipo de clima, pues llega a deprimirse y a lo mejor ustedes eran o son del equipo de que si el día está nublado y demás, como que te detiene el estado anímico y no quieres salir, quieres permanecer en tu casa, etc. Esto va a ser muy común en Irlanda. Mi experiencia está basada en Dublín y al principio pues yo con la emoción de haber llegado a un nuevo país, pues créeme que no fue un factor. Yo estaba más preocupado por conseguir alquiler, por conseguir una cita, etcétera, que el clima lo dejé de lado. Eso sí, llévate una buena chamarra, una buena rompevientos, que si no tienes a lo mejor este tipo de prendas, probablemente allá las puedas conseguir a un precio pues mucho más asequible que en nuestros países de origen. La ropa está diseñada para esos climas y te recomiendo que a lo mejor las compres allá porque si vienes de un país donde a lo mejor las temperaturas son más cálidas, pues comprar este tipo de ropa puede llegar a ser un poco más caro. Pero bien, el andar en bicicleta, el salir a la calle, el pasear a tu mascota o el sacar a tu bebé a dar la vuelta no es un impedimento para la gente pues Irish o a los irlandeses
como tal. Yo salía, por ejemplo, a la escuela o de trabajar y demás, y todo el tiempo, y es algo que anteriormente era muy, bueno, a mi llegada, mejor dicho, y lo que cuentan las personas que llevan mucho más tiempo allá, que 365 días del año que tiene, 300 estaba lloviendo. Las lluvias no son tan fuertes como a lo mejor aquí en México o a lo mejor en tu país, donde la lluvia, digamos que es muy abundante. Allá todo el tiempo está briznando, o sea, lluvia muy ligera, que llega a lo mejor sí a generarte humedad en la ropa, pero cuando tú llegas al trabajo o a tu casa lo cuelgas y por los aires acondicionados pues prácticamente se evapora el agua y tu ropa queda seca en un instante. Las instalaciones y todos los establecimientos están como que diseñados de esta forma para que pues nunca te sientas a lo mejor húmedo. Esto estoy hablando de la parte del torso. Lo que sí te recomiendo es a lo mejor comprar unas buenas botas contra agua, porque siempre va a haber agua en el piso o la mayor parte del tiempo. Hoy en día observamos climas un poco más cálidos a comparación de los que se tenían hace unos años, y ahora a lo mejor el verano llega a ser un poco más largo. Y de igual forma, cuando yo llegué, como que el 2018 fue una brecha, yo creo, en Irlanda. Esto es a vivencia personal y a lo que los demás decían, ya que se presentó una tormenta que tenía mucho tiempo que no pasaba, no nevaba, tenía muchos años que no pasaba. Y de igual forma el verano se extendió. Todo el mundo decía que aprovechar el verano, que por lo regular era una semana con sol, y ese año fue casi un mes. Y ahí, pasando el tiempo, pues yo se lo adjudico al cambio climático, pues estos periodos de sol incrementaron, pero de igual forma se empezó a generar más días donde nevara, cosa que no era tan común o no era común previo a mi llegada, repito, a palabras de gente que vivía por allá. Hoy en día he visto que ya es más frecuente que esté nevando en estas épocas, en diciembre, enero principalmente, pero no son nevadas tan fuertes. Créeme que con la misma ropa de uso diario y a lo mejor un buen calzado no vas a tener mayor problema. Todo el mundo me preguntaba, oye, ¿y cómo le haces con el clima si usas lentes? Pues bueno, de primera instancia no los uso todo el tiempo, solamente los uso para estar leyendo o enfrente de la computadora. Y a la hora de andar en bicicleta es otro factor que a lo mejor todo el mundo no queda muy cómodo en ese sentido, porque la lluvia es pues presente casi todo el día, empieza a llover todo, bueno, mejor dicho, llueve todo el día, en ciertas temporadas del año mucho más que en otras, pero pues yo me compré un impermeable, tanto de pantalón como de chamarra, y era con el que yo me transportaba en bicicleta. La lluvia no es muy abundante, eso sí, debes de tomar mucha precaución de usar chalecos antirreflejantes, luces en las bicicletas, etcétera, que te ayuden a que los conductores te observen. Algo que a mí me llamaba mucho la atención era que yo veía que estaba lloviznando y las mamás sacaban a sus hijos con carreras normales, no solamente le ponían un impermeable, pero pues para ellos era normal. Toda la vida, digamos que en el centro de Dublín seguía, no se paraba, y pues prácticamente no tenían o no se tiene de otra opción cuando pasan este tipo de situaciones, cuando el clima no es favorable, mejor dicho. Para ellos, si no salieran porque está lloviendo, pues prácticamente tendrían que estar todo el tiempo en sus casas. Llegan a sentirse temperaturas a lo mejor, llegas a sentir demasiado frío porque no estamos acostumbrados. Debes de empezar a cubrirte por capas, que es la recomendación que se hace en muchos momentos y por muchas personas. En su caso yo también les hice esa recomendación, en el cual a lo mejor traigas un suéter no tan grueso, una rompevientos, una sudadera, etcétera, y vas vistiendo por capas en función a la cantidad de frío que tú sientas. Súper importante tener una chamarra contra agua y que sea rompevientos para evitarte todo este tipo de cosas. Yo con esto no tenía mayor problema. Otro factor súper importante dentro del clima es que a muchos nos llegó a pasar, no a todos, aclaro, pero sí después a lo mejor de que te empiezas a acoplar al clima y te das cuenta que eso no va a cambiar, que te empieza a pegar en el estado anímico, porque a lo mejor empiezas a extrañar a tu familia, a lo mejor tuviste un mal día, no encuentras casa, tienes ciertos problemas a los cuales llegas a preguntarte qué hago aquí, yo estaría mejor en mi país y demás, pero es un momento que creo que la mayoría pasan por ese lapso, por ese sentimiento, pero
sé fuerte y tenlo por seguro que va a pasar y no va a generarte mayor problema. Después, yo creo que del mes y medio te vas a acostumbrar súper rápido. Ayuda mucho que esa emoción que tú traes de llegar a un nuevo país en el cual vas a aprender inglés, tienes que preocuparte por otras cosas como vivienda, obtener tus documentos para poder trabajar, buscar trabajo, etcétera. Ese tipo de actividades que te mantienen ocupado y todo el tiempo la mente trabajando te van a ayudar demasiado. Procura no estancarte, trata de pensar siempre en positivo y ten la seguridad que este lapso o este periodo, esta crisis va a pasar sin mayor problema. Es ahí lo que debemos de tener un poco de cuidado, ir siempre con la mente abierta, que el clima no te detenga. Debes de estar consciente que sí, la mayor parte de los días son lluviosos, pero cuando sale el sol, que por ejemplo en verano, la ciudad cambia por completo. Créeme que Europa en general e Irlanda no podría ser la excepción. Puede ser una durante el invierno y otra durante el verano. Aliméntate bien, toma suficientes líquidos, trata de protegerte siempre de los cambios bruscos de temperatura, siempre lleva contigo una buena chamarra impermeable. En Lidl, Tesco y Aldi venden vitamina C para que lo consideres. El consumo de ella te va a ayudar demasiado. Trata de hacer bien tus comidas porque eso te va a ayudar a que no te enfermes. Y también a reducir gastos porque en caso de que se te llegue a complicar o tengas que tomar antibiótico, tendrás que ir con el doctor. Porque al igual que en muchos países de Latinoamérica, para poder hacer consumo de estos medicamentos tiene que haber una prescripción médica. Un dato súper interesante. Al principio eso se notaba más cuando yo llegué. Conforme fue pasando el tiempo fue reduciendo un poco ese tipo de comentarios. Esto venía mucho de nuestros profesores que comentaban que cuando es un buen día, está soleado y demás, hay mucha flexibilidad dentro de los trabajos, principalmente de oficina, en los cuales toman el día y se van a tomar el sol a los parques. Los parques en un buen día, tenlo por seguro que van a estar repletos de toda la gente disfrutando del sol, ya que, pues, como les comento, no es algo tan común. Hoy en día puede haber días más soleados o los periodos de sol y de temperaturas altas se han extendido a comparación de años anteriores. Vas a poder encontrar temperaturas a lo mejor de 20 a 25 grados y ya en las excepciones pegándole a lo mejor a los 29, pero son las menos. Y ya para la gente local, créeme que son temperaturas demasiado altas. De igual forma, en invierno vas a ver gente que sale y que no interrumpen sus actividades. Vas a ver gente corriendo con short y con a lo mejor una playera corta y ellos se ejercitan. No es para ellos un tema el poder seguir con su vida y realizar su vida normalmente por un tema del clima. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor házmela saber a través de los comentarios. No olvides suscribirte al canal, regalarme un súper y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Recuerda, todos los jueves hay nuevo video para que no te lo pierdas. Sígueme en todas mis redes sociales y recuerda, estamos conectados. Adiós. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness.